A mis hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mirador del Lago les comparte esta reflexión Carlos Pinto desde Río Primero. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes lo hermoso de la palabra de Dios y utilizar este tiempo para dejarles el desafío de parte de Dios a través de la enseñanza escritural. Mis hermanos, es verdad que vivimos tiempos atemorizantes, por así decirlo, ¿no? Esto es dado a que, digamos que todos los medios informativos, las redes sociales y demás medios utilizados por la gran mayoría de las personas están plagados de información atemorizante. Pareciera que no hay nada positivo y la verdad que casi que así es, ¿verdad? La humanidad toda vive atemorizada, se hace realidad lo que dijera la periodista cuando le dijo a Bernie, nadie nos empodera. Por el contrario, se nos trata de atemorizar y claro que como seres humanos caemos nosotros también víctimas de ese flagelo actual. La preocupación o el temor debido a que también nosotros, mis hermanos, somos seres humanos. Ahora la pregunta es ¿cómo podemos superar el temor o la excesiva preocupación? La Biblia tiene una de sus frases más repetidas que es no temas o sus variantes. Y es más, si quisiéramos aprovechar el consejo escritural tenemos un no tema para cada día. ¿Sabe? El temor y la preocupación es algo con lo que se luchó siempre. Grandes hombres de Dios necesitaron el no tema de Dios para enfrentar sus luchas o sus desafíos. Mire, Dios tuvo que decirle no temas a Gedeón cuando lo desafía a dirigir a Israel. Esto lo puede encontrar usted en Jueces capítulo 6 versículo 23. También tuvo que decírselo a Jeremías cuando lo llamó a ser su profeta. Le va a decir ahí en Jeremías 1:8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jesucristo le dijo a las mujeres luego de su resurrección, ahí en Mateos capítulo 28 versículo 10 se escribe, entonces Jesús le dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Aparte de todo esto, el consejo de Pablo a los filipenses, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos queda escrito también para nosotros diciéndonos, por nada estéis afanosos, ansiosos, es la idea. Hermano, el temor es tan viejo como la caída, pues data de aquel entonces. Génesis 3:10 dice, y él, hablando de Adán, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Desde ese entonces se introduce esa frase a nuestro léxico humano y hoy el temor, la preocupación es una constante en los seres humanos. Mire, se le teme al fracaso, se le teme al éxito, se le teme a la vida, a la muerte y podemos seguir enumerando un montón de situaciones que nos causan temor. La realidad es que el miedo es a causa, hermanos, de la falta de amor en la humanidad. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué el amor es importante? Bien, porque el amor es la evidencia de Dios en una vida cristiana. Porque Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante, Jesucristo le manda a sus discípulos a que sus preocupaciones o temores no sea lo principal en sus vidas. Claro que se deben esforzar por el bienestar en esta vida, obvio que sí. Pero su preocupación debería ser sobre todo por lo espiritual. Tomando ejemplo de lo que Pablo escribe ahí en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día,
la preocupación por todas las iglesias. Esta es la verdadera preocupación de Pablo, el estado espiritual de todas las iglesias a las cuales él influenciaba. Ahora, por lo demás, debemos ser cristianos, hermanos, fuertes en fe, ya que ahí en Mateo capítulo 6, versículo 30, pareciera que Jesucristo le hace un reproche a sus discípulos y obviamente a nosotros también, diciendo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estos tenían mucha fe para creer en Dios en cuanto a la salvación eterna, pero dudaban de la provisión diaria. Miren, alguien escribió, la preocupación o el temor es un pecado, porque niega la sabiduría de Dios. Dice que Dios no sabe lo que necesito que haga. Niega el amor de Dios porque dice que no le importo. Y niega el poder de Dios porque dice que no puede librarme de lo que sea que me atemoriza o me preocupa. Por todo esto, mi querido hermano de la iglesia y el Mirador del Lago, yo deseo compartir, obviamente de forma resumida, principios para superar la preocupación o el temor. Y el primer principio que quiero compartir con ustedes es concentrarnos en lo eterno y no en lo terrenal. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, vivimos en un mundo lleno de promociones y desde los diferentes medios se bombardea de forma masiva con sugerencias sobre qué comer, qué vestir, qué aparato tecnológico utilizar, qué perfume es mejor, y etcétera, etcétera, etcétera. Y llevándole el apunte a esto, caemos en el humanismo porque vivimos más preocupados por cómo embellecernos que en cómo satisfacer a Dios. Y los cristianos también podemos caer víctimas de este sistema propagandista y consumista y entrar en la preocupación de servirnos más a nosotros mismos que a Dios, viviendo pendientes del cuerpo nuestro humano que del cuerpo de Dios. Y tememos que tal vez por ciertas situaciones que Dios desea que sucedan, no lleguemos a comprarnos esto que deseo vestir, esto tecnológico que deseo escuchar o mostrar, o este perfume que deseo que se huela en mí, y solo tenemos como objetivo embellecerme yo. Ser en lo posible más atractivo, dado que puede que así tenga más aceptación o gane más. Y trato de alguna forma de llamar la atención para lograr la consideración de los humanos que me rodean. Esto es una realidad, miren, muchos cristianos de todas las edades. Mateo 6:32, voy a leer la traducción al lenguaje actual, dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en los cielos y Él sabe lo que ustedes necesitan. Es por eso, hermano, que debemos concentrarnos en lo eterno, en la santidad, en la salvación de almas, en edificarnos los unos a los otros. Eso es, en definitiva, tener presente lo que Colosenses capítulo 3 del 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, esto es esencial para poder dejar de lado el temor o la preocupación. Entonces, estemos concentrados en algo superior a esto terrenal. Pongamos pasión por lo eterno, porque lo terrenal, hermanos, es temporario y pasa. Lo único que perdura para siempre es lo que se escribe en el cielo con tinta eterna. Segundo punto,
concentrarnos en la capacidad providencial de Dios. Mis hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 26, luego voy a leer el versículo 28 al 30. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 28 al 30 leo, y dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cristo se encarga de dejarnos 3 ejemplos del cuidado providencial de Dios sobre la naturaleza. Eso debe ser un aliento para nosotros los cristianos, hermanos, y así poder dejar de lado el temor o la sobrepreocupación. Hermanos, miremos los pájaros, Dios los alimenta. Miremos las flores, su ropa mejor que la de un rey, y Dios es quien la viste. Y más aún, sus perfumes son únicos, absolutamente originales y no tienen comparación. Y Dios es quien se encargó de esa fórmula. Sus colores son los más atractivos y Dios se hace cargo de todo eso. Y la hierba la cuida y la riega Dios, hermanos. Eso es un aliciente para cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón y al cielo como su objetivo en esta vida. Es más, esa hierba que Él riega y que Él cuida era juntada y arrojada a los hornos para aumentar la temperatura y así cocinar las diferentes piezas de arcilla. La cuida Dios. La cuida Dios. Ese es el Dios que merece toda nuestra confianza, en que Él proveerá siempre para cada uno de nosotros. Él es quien sustenta todas las cosas, lo dice Hebreos 1:3, hablando de Jesucristo, quien es Dios. Dice Hebreo 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mis hermanos, tenemos que saber que todo lo que concierne a nosotros depende de Dios. Es más, no solo a nosotros, sino a todo lo creado, ya que el hombre de Dios recibe vida y Él da aliento a todos los demás. Hechos 17:25, en la última frase ese texto dice: Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Hermanos, debemos aprender a descansar en su providencia. Y eso no significa que no nos ocupemos de trabajar, ya que el trabajo es parte de la providencia de Dios. No debemos olvidarnos lo que le escribe a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, que dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero no hay necesidad de andar temerosos o sobrepreocupados, hermano, porque si Él sustenta lo bello de lo natural, nosotros somos mucho más costosos y se encargará de proveernos siempre lo necesario, hermano, dado que nosotros no sobrevivimos a las dificultades de este mundo por nosotros mismos. Es siempre porque Dios pone sus cuidados sobre cada uno de nosotros. Hermanos, puede que la economía del mundo sea algo preocupante, pero hermanos queridos, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, dice el himno. Tercer y último punto que deseo compartir con ustedes: concentrarnos también en nuestro gran valor para Dios. Mateo 6:26, al hablar de las aves, va a decir: ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Mire, por no tener esto en cuenta, muchas veces no valoramos cuánto valemos para Dios.
Y aquí en este versículo deja ver algo muy interesante, hermano, y es que Dios no se considera padre de las aves. Y esto es importante para que nos consideremos valiosos para Dios, pues somos sus hijos. Porque a los que creen en su nombre le dio potestad, derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. Y Mateo capítulo 7, versículo 9 va a decir, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Hermano, reflexionemos. Por causa de quien es nuestro Padre, no debemos temer, ni tampoco andar sobrepreocupados. Hermanos, somos sus hijos y Dios nos trata como tal. Somos los únicos seres creados a su imagen, aunque esa imagen se desfiguró luego de la caída. Hoy en Cristo es restaurada, dado que Él se encarga de transformarnos como nuevas criaturas, si se lo permitimos, obviamente, porque Él es un caballero, no va a forzar la voluntad de nadie. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, hoy en Cristo somos restaurados a esa imagen con la cual originalmente fuimos creados, y de eso se encarga también Dios. Y de todo lo necesario para ello se encarga Dios, para que seamos sus hijos y que al mirarnos nosotros en el espejo de la palabra, nos va haciendo diferente el Espíritu porque actúa en nosotros y nos vamos pareciendo cada día más a Cristo, el modelo para nosotros, quien es Dios y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, quien es la imagen del Dios invisible y a quien nosotros podemos decirle, Abba, Padre, oh Papito mío. Hermanos, Dios se hace cargo de todo debido al gran valor que para Él tenemos nosotros. ¿No debemos tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener? Claro que sí, pero no por eso vamos a ignorar el valor que tenemos para Dios. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, claro que valemos más que las aves, más que las flores y más que la hierba del campo. Y Dios se hace cargo de todo eso, pero sin descuidarnos a nosotros, que somos de alto precio para Él. Jamás se va a desentender de nuestras necesidades. Entonces, hermanos, no hay por qué temer. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, usted y yo somos importantes para Dios y debemos descansar en eso y confiar en nuestro amante Padre Dios. Dejemos de lado el temor y la preocupación. Ya sabemos que para Dios somos de gran valor. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 8, 31, 32? Que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mi querido hermano de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mirador del Lago, ¿no cree usted que es suficiente esta afirmación bíblica para confiar plenamente en Él? Yo sé que hoy la preocupación reina en muchas personas y nosotros somos personas y por eso puede estar también en nuestra vida. Pero mi hermano querido, los cristianos estamos capacitados por Dios para estar sobre la circunstancia y no tenemos por qué temer. Dios hoy se ocupa de dejarnos a través de su palabra el desafío para no ser víctima del temor o la preocupación extrema.
No dejemos de concentrarnos en lo eterno y no nos dejemos influenciar por lo terrenal. Seguro que nos bombardean la mente con sugerencias demasiado terrenales. Nosotros debemos buscar las cosas de arriba, hermano. Tampoco nos olvidemos de la capacidad providencial de Dios nuestro Padre. Él se encarga de darnos lo necesario y eso no involucra que siempre sea de acuerdo a nuestros deseos. Él sabe de qué tenemos necesidad verdaderamente. No tiene obligación de satisfacer muchas veces nuestros propios caprichos, mi querido hermano. Y considérese valioso para Dios, porque usted es importante, dado que por usted y por mí Dios entregó a su Hijo. Y si no nos negó eso, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si hasta aquí vivimos con temor por la pandemia, preocupado porque la economía mundial puede entrar en crisis, hermanos, nosotros confiemos, trabajemos sin olvidarnos de quién está pendiente de nosotros y de nuestras necesidades. Mis queridos hermanos, nosotros por fe andamos, no por vista. Hermanos queridos, no dudemos de sus cuidados. Yo creo que hoy sería muy propicio que nos pensemos o nos reflejemos en Pedro. ¿Se acuerdan cuando venía el Señor y el Señor lo miró cuando él caminó sobre las aguas, pero por causa del temor se empezó a hundir? Cristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que hoy podamos orar a Dios y decirle lo mismo que los discípulos le dijeron a Jesucristo. Aumentanos la fe para poder así concentrarnos en lo eterno y no en lo terrenal. Concentrarnos en la capacidad providencial de Dios. Y por último, mi querido hermano, y sumamente importante, concentrarnos en nuestro gran valor para Dios. Quiera Dios bendecirle a usted, mi querido hermano, con su palabra en este día, y que juntos continuemos caminando para que al entrar allí en los cielos podamos escuchar la voz de nuestro amado y bendito Salvador diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. Continuemos fiel a Dios, confiando plenamente en Él y orando para que nuestra fe nos ayude a poner la mira en las cosas de arriba. Dios les bendiga, mi querido hermano, y les siga animando. A pesar de lo difícil, Dios siempre tiene el control.